Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal Tiagomed. El día de hoy estaremos hablando acerca de cirrosis hepática. Para hablar de esta enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es definirla. Entonces, ¿qué es la cirrosis hepática? La cirrosis hepática se define como el desarrollo histológico de nódulos rodeados por fibrosis en respuesta a una lesión hepática crónica que nos conduce a dos posibles desenlaces, la hipertensión portal y la enfermedad hepática en etapa terminal. Entonces, como podemos ver en esta imagen, aquí a la izquierda podemos apreciar cómo se vería un hígado completamente normal. Tras ser sometido a una injuria crónica, desarrollar fibrosis y eventualmente llegar a la etapa terminal de la fibrosis, observamos este aspecto en el hígado, un aspecto que se caracteriza por nódulos, que son estos puntos amarillentos que estamos observando, rodeados por bandas fibróticas. ¿Cómo se produce la historia natural de esta enfermedad? Inicialmente tenemos un hígado que se encuentra normal y ese hígado normal es sometido a una injuria crónica. ¿Qué causa esa injuria crónica? Múltiples etiologías, entre infecciones virales, enfermedad hepática alcohólica y no alcohólica, desórdenes autoinmunes, desórdenes colestásicos, enfermedades metabólicas, todas ellas generan un daño en el hígado que tiene en común la cicatrización. Una cicatrización que se caracteriza inicialmente por inflamación, por depósito de matriz extracelular, indiscutiblemente por muerte de hepatocitos y por el desarrollo de angiogénesis. Entonces, estas características, cuando se perpetúan en el tiempo, comienzan a desencadenar en ese hígado un proceso de fibrosis. Y es un proceso que constantemente se encuentra avanzando si la etiología de base no es corregida. Entonces, con estas etiologías crónicas, el hígado constantemente está siendo sometido a ese proceso de fibrosis que cuando permanece en el tiempo, eventualmente alcanza la fase más avanzada de la fibrosis, que es la cirrosis hepática. Y esa cirrosis hepática se caracteriza por dos aspectos fundamentales que estudiaremos a profundidad a lo largo de esta revisión, que son la falla hepática y la hipertensión portal. Los pacientes que se encuentran con cirrosis hepática eventualmente pueden llegar a desarrollar carcinoma hepatocelular. No obstante, hay algunos que no alcanzan a llegar allá y pueden morir muy comúnmente como consecuencia de alguna de las complicaciones de la cirrosis. Entonces, por esta razón, siempre debe existir la consideración en los pacientes con cirrosis hepática para pensar en un trasplante hepático. Y es acorde a esta descripción que acabamos de dar de lo que es la enfermedad, que podríamos observar nosotros en una biopsia hepática cómo se ven esos nódulos regenerativos que están rodeados en sus alrededores por esas bandas fibróticas que caracterizan a la cirrosis hepática. Teniendo esto como abrebocas, comencemos a hablar entonces de cuál es la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, para poder hablar de la fisiopatología, tenemos que familiarizarnos un poco de cómo es la estructura del hígado. Entonces, el hígado, cuando estamos hablando microscópicamente, es un órgano que está compuesto por unidades celulares que se conocen como hepatocitos, que están agrupados en columnas, como estas columnas que vemos aquí. Y estas columnas a sus lados están rodeados por algo que se conoce como los sinusoides hepáticos. Entonces, los sinusoides hepáticos, ¿qué son? Son precisamente esas continuaciones de los vasos que llegan y que salen del hígado. Entonces, como podemos ver, en cada una de las esquinas de estas columnas que estamos diciendo que son en las que se agrupan esos hepatocitos, hay un paquete vascular que está conformado por dos vasos principales, que son las vénulas portales y las arteriolas hepáticas. Todas estas son ramificaciones que surgen de la vena porta y de la arteria hepática. Y que, como lo podemos ver aquí, son aquellas que van a dar lugar a esto que se les conoce como los sinusoides hepáticos y que son los puntos en donde va a haber el intercambio de sustancias con los hepatocitos, que son estas estructuras que vemos en marrón. Ahora, eventualmente, toda esta sangre que está transcurriendo por estos sinusoides eventualmente va a confluir en un punto común que es la vena central hepática o la vena hepática terminal. Y esta vena hepática es la que más adelante confluirá para encontrarse con la vena cava inferior y retornar a la circulación venosa sistémica. Ahora, ¿qué otras estructuras también podemos apreciar en la imagen?
precisamente los conductos biliares, donde esos conductos biliares son los que recibirán toda la bilis que está siendo producida por esos hepatocitos. Y todos estos conductos biliares que están representados por estos tubos de color verde también van a confluir para formar lo que conocemos como la vía biliar encargada de expulsar la bilis. Habiendo ya entendido esto, miremoslo todavía más al microscopio. Entonces nosotros aquí tenemos representada la luz del sinusoide hepático, que decíamos que era ese vaso más pequeño que estaba en contacto con los hepatocitos y con el cual hacía intercambio. Está aquí, luz del sinusoide hepático. Y aquí tenemos al hepatocito. Estas celulitas que vemos aquí precisamente pues vendrían siendo la pared endotelial de esos sinusoides, y entre la pared endotelial y el hepatocito hay un pequeño espacio que se conoce como el espacio de Dissé. En ese espacio de Dissé se encuentran unas células que se conocen como las células de Ito, que también se les conoce como células estrelladas hepáticas o adipocitos hepáticos. Estas células normalmente tienen como función almacenar la vitamina A en forma de gotas y como función secundaria tienen capacidad de producir matriz extracelular y colágeno de tipo 3 cuando ocurre alguna lesión hepática. Entonces eso es lo que vemos precisamente en estas imágenes de acá. Hepatocitos, espacio de Dissé, sinusoide hepático, célula de Ito. Dentro de la célula de Ito vemos esas gotas de vitamina A que están siendo almacenadas precisamente por esta célula estrellada hepática. Parece que cuando el hígado sufre una lesión, estas células de Ito se activan y dejan de almacenar los retinoides para entonces adquirir propiedades contráctiles, producir inhibidores de metaloproteinasas, proliferar, producir factores de crecimiento que lo que van a favorecer principalmente es la fibrogénesis, la proliferación y precisamente esa fibrosis hepática. Entonces, si se dan cuenta, este espacio de Dissé se llenó de fibrosis, a diferencia de lo que teníamos acá, que era un espacio de Dissé normal. Entonces, el problema de eso es que cuando el espacio de Dissé comienza a llenarse de fibrosis, esa fibrosis ocupa muchísimo espacio y agranda el espacio de Dissé. Entonces, como consecuencia, se me agranda ese espacio y a expensas de eso, el que se reduce es la luz del sinusoide hepático. Entonces, obviamente esto lo estamos viendo microscópicamente, pero este es un proceso que se está replicando alrededor de todos los sinusoides dentro del hígado. Entonces, la luz de todos los sinusoides hepáticos se reduce y eso lo que va a generar es que pase menos flujo por estos sinusoides. Entonces, esto es uno de los primeros puntos más importantes de la fisiopatología. Fibrosis del espacio de Dissé por activación de la célula de Ito. Y tenemos un segundo punto que también es muy importante, que es la pérdida de las fenestraciones endoteliales. Porque entonces, a diferencia de lo que veíamos acá, que son estos pequeños huequitos por los cuales podía ocurrir el intercambio entre la sangre que pasaba por los sinusoides y precisamente ingresar a esos hepatocitos para ser sometida a todos los procesos de almacenamiento de nutrientes, desintoxicación, pues ahora la sangre tiene el problema de que ya no tenemos esas fenestraciones en los sinusoides hepáticos que permiten que la sangre pase. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que difícilmente el hígado va a poder cumplir esas funciones de almacenamiento y de desintoxicación. Entonces, al reducirse esa luz de todos los sinusoides y la sangre no lograr pasar, precisamente porque están casi que cerrados esos sinusoides, pues todo se va a tender a acumular. ¿Y en dónde se va a acumular? Precisamente corriente atrás de esos sinusoides hepáticos. Toda la sangre que llegaba al hígado se va a acumular y esa sangre que llegaba, acordémonos que llegaba precisamente por la vena porta y por la arteria hepática, pero principalmente por la vena porta. Entonces vamos a tener una gran acumulación de sangre en la vena porta, que es a lo que nosotros le vamos a conocer como la hipertensión portal. Entonces, ya teniendo en mente esta fisiopatología que acabamos de explicar, podremos entender que existen dos tipos de consecuencias después de todo este proceso. Las primeras son las consecuencias hemodinámicas y las segundas son las consecuencias que derivan de la disminución de la función hepática. Entonces, respecto a las consecuencias hemodinámicas, la primera y más importante es precisamente esa que acabamos de nombrar hace un momento, la hipertensión portal. Pero no solo esto, también va a haber una disminución del volumen arterial efectivo, formación de derivaciones, o también conocidos como shunts intrahepáticos, y circulación colateral.
Respecto a la disminución de la función hepática, pues como su nombre lo indica, como los hepatocitos no están funcionando, pues todas sus funciones van a verse afectadas. La síntesis de proteínas, la conjugación de la bilirrubina, la capacidad de detoxificar y especialmente la capacidad de metabolizar las hormonas sexuales. Entonces veamos un poco más a profundidad estos dos aspectos. Respecto a las consecuencias hemodinámicas, entonces ubiquémonos inicialmente en esa circulación abdominal. Entonces aquí nosotros nos ubicamos, precisamente esto que estamos viendo acá es la vena porta, y esa vena porta viene precisamente de la confluencia de la vena gástrica, de la vena esplénica y de la vena mesentérica superior. Entonces cuando ellas confluyen forman a la vena porta. Esa vena porta va a ingresar al hígado, va a ramificarse en vénulas portales que luego llegarán a ser sinusoides y que esos sinusoides finalmente terminan en lo que es la vena hepática terminal o vena hepática central, que es la que va a terminar por salir a la cava inferior y dirigirse al atrio derecho en el corazón. Entonces aquí ya nos comienzan a mostrar cómo ese evento fisiopatológico de cirrosis hepática caracterizado por toda esa fibrosis comienza a comprimir esos sinusoides, como lo vemos en este pequeño cuadrante superior. Y vemos entonces cuando nos ubicamos aquí en esta imagen de abajo, cómo esas vénulas portales comienzan a comprimirse precisamente por este problema de la fibrosis. Los sinusoides, las vénulas portales están comprimiéndose y eso se traduce en que aquí corriente atrás toda la circulación portal se acumule y me genere la hipertensión portal. Entonces, ¿qué hace el cuerpo cuando se enfrenta a esta situación de hipertensión portal? Él va a tratar de buscar la forma de reducir la presión en esa circulación portal. Y eso va a llevar a que libere mediadores que sean capaces de disminuir esa presión, como el óxido nítrico. Al liberar óxido nítrico, este funciona como un vasodilatador, pero el problema es que ese vasodilatador que está siendo liberado no solo en la circulación portal, sino también aquí en estos sinusoides hepáticos, ahí en los sinusoides hepáticos no es muy útil, no funciona tan bien, porque es que además se está enfrentando a un defecto anatómico que es precisamente esa fibrosis que no permite que los vasos se expandan. Entonces ese óxido nítrico no logra tener tanto efecto aquí en los sinusoides. En la circulación portal sí lo logra, genera la vasodilatación y además no solo aquí en la porta, sino también en los vasos cercanos. Este óxido nítrico lleva a la vasodilatación esplácnica y precisamente también de estos vasos gástricos. Entonces, ¿eso en qué se traduce? En que haya un mayor flujo a través de estos vasos, flujo al que estos vasos no están acostumbrados. Entonces, ¿cuál va a ser el problema? Se supone que el intentar vasodilatar lo que buscaba era precisamente, primero, que aquí cuando se vasodilataran los sinusoides hepáticos, la sangre pudiera pasar, pero aquí no lo está logrando. Y segundo, que la vasodilatación que sí se logró aquí en la circulación portal, la circulación esplácnica y la circulación gástrica, va a hacer que aquí se acumule todavía más sangre, porque como se aumentó su diámetro, pues pasa más sangre, y el problema es que todo esto se acumula todavía más, como si fuese una especie de trancón que se triplicó o cuatriplicó precisamente por esta vasodilatación. Entonces, teniendo eso en mente, comenzamos a tener un problema muy serio y es que toda la sangre del cuerpo está comenzando a acumularse por esta zona y muy poca sangre está logrando pasar para poder retornar al corazón. Luego lo que nosotros tenemos es un retorno venoso disminuido, precisamente porque toda la sangre está estancada acá. Entonces, como el retorno venoso se disminuye, pues también el gasto cardíaco. Y si el gasto cardíaco se disminuye, lo que tenemos es una disminución del volumen arterial efectivo, que es la segunda consecuencia hemodinámica que habíamos dicho que se podía presentar en la cirrosis hepática. Ahora, ¿qué intenta hacer el cuerpo para poder deshacerse de esta sangre que está estancada en este lugar? Él tiene que tratar de buscar otros lugares por donde pueda enviar la sangre para que logren llegar a esas venas cavas. Entonces lo intenta hacer a partir de shunts intrahepáticos, de derivaciones intrahepáticas. Entonces comienza a haber angiogénesis, se forman vasos que tratan de comunicarse desde la vena porta hacia inmediatamente las venas cava y de esta forma prácticamente saltarse el hígado y que la sangre llegue directamente a la cava inferior. Y la otra opción que también trata de encontrar la sangre para lograr salir es enviar el flujo a través de las venas gástricas, la vena esplénica, para buscar vasos que se comuniquen
con la vena ácigos que finalmente va a confluir en la cava superior y cava inferior. Y es a esto a lo que le conocemos como la circulación colateral. Adicionalmente, este fenómeno de circulación colateral también busca abrir vasos que ya se habían cerrado, como lo es la vena paraumbilical. Este remanente embriológico se vuelve a abrir y a partir de él la sangre también trata de alcanzar la circulación venosa periférica. Y eso es lo que nos lleva a que podamos ver hallazgos clínicos como lo son el caput medusae o cabeza de medusa, donde todo ese reflujo que se dio a través de la vena paraumbilical genera este signo que se evidencia en la pared abdominal. Entonces, con base en esas consecuencias hemodinámicas que analizamos hace un momento, es que podemos entender cómo finalmente se producen algunas complicaciones de la cirrosis, que son las que terminan por matar a los pacientes y que estaremos estudiando a gran profundidad en esta revisión. Entonces, esta cirrosis hepática, con estos aspectos de la hipertensión portal, que llevan a que precisamente se dilaten esa circulación esplácnica, esa circulación gastroesofágica, van a hacer que circule mucho flujo a través de estas venas gástricas y esofágicas que no están acostumbradas a tener este flujo y que tienen paredes muy débiles. Entonces, eso me puede llevar a la formación de las varices gastroesofágicas que se pueden romper y generar sangrado varicial. De igual forma, toda esa sangre que se está yendo hacia el vaso me puede terminar por generar una esplenomegalia. Los shunts intrahepáticos, que eran esas derivaciones que dijimos que se formaban por la angiogénesis para tratar de saltarse el hígado, pues como se están saltando el hígado, no permiten que el hígado haga su proceso de desintoxicación. Y la acumulación de sustancias como el amonio llevan a que se desarrollen complicaciones como la encefalopatía hepática. La disminución del volumen arterial efectivo. Como todo ese retorno venoso está disminuido porque la sangre está estancada en la circulación portal y el volumen arterial efectivo se disminuyó, pues ¿cuál es el problema? Que los órganos como el riñón, órganos como el corazón, no se van a poder perfundir correctamente y nos van a llevar a una serie de complicaciones como lo son el síndrome hepatorrenal y la cardiopatía cirrótica. Y esta es solo una pequeña muestra de cómo estos mecanismos, estas consecuencias hemodinámicas se traducen en futuramente lo que conocemos como las complicaciones de la cirrosis. Dejemos esto aquí en el tintero y lo evaluaremos más adelante cuando estemos hablando de la cirrosis descompensada y las complicaciones de la cirrosis. Todo esto que hemos hablado está plasmado aquí en esta ilustración del review de Lancet del 2014 de cirrosis hepática. Les sugiero que detengan el video y lo analicen para que vean cómo a partir de lo que hemos hablado podemos comprender de forma completa este esquema. Pasamos ahora al otro aspecto de los desenlaces que nos traía toda esta fisiopatología de la cirrosis hepática, que son las consecuencias en la disminución de la función hepática. Entonces, ¿cuáles son esas consecuencias? Entonces, recordemos un poco cuáles eran esas funciones del hígado. El hígado tiene funciones de almacenamiento, por ejemplo, de glucosa, vitaminas como la B12, la vitamina D, la vitamina K, almacenamiento del cobre, del hierro. Se encarga de la degradación y de detoxificación de sustancias como el amonio, como las drogas, como la bilirrubina a través de la bilis, la degradación de la insulina. Tiene una función crítica, esencial en el metabolismo de las biomacromoléculas como los carbohidratos y los lípidos, donde se encarga en carbohidratos de la gluconeogénesis, la glucogénesis, la glucogenólisis, y en los lípidos de la síntesis de colesterol y la lipogénesis, y sobre todo una función supremamente importante en la síntesis de proteínas, proteínas que son indispensables para el funcionamiento del cuerpo como la albúmina sérica, los factores de coagulación, las proteínas carrier, hormonas y prohormonas, las proteínas del complemento, aminoácidos no esenciales. Entonces, claramente este órgano es determinante en la función corporal y todas estas funciones se ven afectadas en la cirrosis hepática. Entonces vamos a tener una disminución en la síntesis de esas proteínas, una disminución en esa capacidad de detoxificación. Entonces, con la disminución en la síntesis de proteínas y con la disminución en la capacidad metabólica del hígado, vamos a tener rápidamente una desnutrición acelerada que va a alterar esa proteóstasis. Con la disminución en la capacidad de detoxificación se nos van a acumular sustancias tóxicas como el amonio en sangre. Con la alteración en el balance de las hormonas sexuales, estas ya no van a ser metabolizadas por los hepatocitos y se comenzarán a acumular, especialmente se comenzarán a acumular los estrógenos.
Y con la disminución en la conjugación de la bilirrubina, pues esta va a tender a quedarse acumulada en sangre, generándonos una hiperbilirrubinemia responsable de la ictericia que presentan estos pacientes. Y es así como logramos explicar la amplia gama de eventos fisiopatológicos que ocurren en el paciente con cirrosis hepática. Ahora, vale la pena preguntarse, habíamos dicho que precisamente esta cirrosis hepática es el resultado de la fibrosis que se produce por una injuria crónica. Pero entonces, ¿quiénes son esas injurias? ¿Quiénes son las responsables de que se genere esa fibrosis? ¿Cuáles son las etiologías de la cirrosis hepática? Entonces, digamos que hay varias que han sido descritas para el desarrollo de esta enfermedad hepática avanzada. Sin embargo, de forma más importante encontramos las que vemos en pantalla, que a su vez las podemos agrupar en si son de carácter metabólico, de carácter autoinmune, de carácter infeccioso o de carácter genético. Entonces, dentro de las causas metabólicas encontramos a la enfermedad hepática alcohólica y a la enfermedad hepática no alcohólica, que es el comúnmente escuchado como el hígado graso no alcohólico. Enfermedades autoinmunes como la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante, infecciosas como la hepatitis viral B y C, y más raramente se han descrito la esquistosomiasis y la equinococosis, enfermedades genéticas como la enfermedad de Wilson, la deficiencia de alfa-1 antitripsina, la hemocromatosis, y que sin lugar a duda cada una de estas patologías merece un video donde podamos estudiar sus características. No obstante, esto se sale un poco de los objetivos de esta revisión, por lo tanto, dejaremos la revisión de cada una de estas etiologías en videos para el futuro. Como conclusión, debemos tener en mente que todas estas etiologías tienen como resultado común el desarrollo de una injuria crónica que estimula el constante remodelado y fibrosis del tejido hepático, que eventualmente concluye en la cirrosis hepática, que es la enfermedad hepática avanzada y que se caracteriza por todos esos eventos fisiopatológicos que describimos hace un momento. Y esa cirrosis, con sus consecuencias hemodinámicas y consecuencias de disminución en la función hepática, nos llevarán a lo que conocemos como las complicaciones de la cirrosis, que estudiaremos una por una a lo largo de esta revisión y que veremos cómo eventualmente son las responsables de la mortalidad de miles de pacientes con cirrosis hepática. Ahora que ya entendimos la fisiopatología, en el siguiente video hablaremos de las manifestaciones clínicas del paciente con cirrosis hepática.